Bueno, hermano, ahora creo que sí continuamos. Perdonen la interrupción. Lo que pasa es que tenía problemas acá. Me estaba dando un aviso de que no había el micrófono, estaba bien. Bueno, entonces, vámonos, por favor, cada uno de nosotros, abramos sus Biblias en el libro de Daniel. Ya que la semana pasada escudriñamos un poco acerca de lo que era esta introducción del libro del profeta Daniel. Y como venía conversándoles, en el momento en que en el reinado de Joacín eh, es atacado por el imperio de Babilonia, es llevado cautivo Daniel, sus amigos y gran parte del pueblo de Israel. Pero el tema importante acerca de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, esta mañana, va a ser el capítulo 1. Vamos a ver lo que es el capítulo 1 de este libro para entender varias cosas importantes. Dice Daniel, capítulo 1, verso 1, el que lo tenga, hermano, lo puede leer. Daniel, capítulo 1, verso 1, si quiere, hermano Jorge, puede leernos Daniel 1:1 para ir entendiendo. Amén, hermano. Es el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y las sitió. Amén, hermano. Entonces tenemos que comprender quién es este Joacín para poder seguir entendiendo el capítulo 1. Ya todos conocemos quién es Nabucodonosor porque hemos estudiado acerca de él, que es ese es el primer reinado grande que se ve en la visión de Daniel, que es la cabeza de oro, rey de Babilonia. Ahora, pero este Joacín, ¿quién es? Les voy a estar diciendo ciertos textos bíblicos donde aparece Joacín. Puede escuchar o los puede anotar si quiere revisarlo. En Segunda de Reyes 23:36 dice la palabra: Joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedadías, oriunda de Rumab. Y el siguiente verso, que es el siguiente capítulo de 2 Reyes 24:1, dice: durante el reinado de Joacín, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces vemos aquí como en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes 24, verso 1, nos dice la palabra que lo que está ocurriendo es que es atacado Joacín, y por eso es que Daniel y sus amigos y este pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Luego, siguiendo en el verso 2 del mismo Segunda de Reyes 24, dice: entonces el Señor envió contra Joacín bandas de guerrilleros babilónicos, sirios, moabitas y amononitas. Los envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. Algo importante es que Dios no le sorprende al pueblo, sino que Dios envía profetas a decirles que estas cosas van a acontecer. Y algo importante que está pasando en este pasaje es, ahora, ¿por qué Dios está permitiendo que Nabucodonosor vaya a atacar a Jerusalén y vaya en contra de Joacín? ¿Qué es lo que está sucediendo con Joacín? El libro de Jeremías nos da algo importante acerca de lo que está ocurriendo. Jeremías 22:1 dice: por eso, así dice el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie lamentará su muerte ni gritará: ay de mi hermano, ay de mi hermana. Nadie lamentará su muerte ni gritará: ay Señor, ay su majestad. ¿Qué está pasando? Porque Dios está diciendo a través del profeta Jeremías que nadie lamentará la muerte de Joacín. ¿Qué está pasando con Joacín? Es la pregunta que tienes que hacerte. Mira el 24. Tan cierto, Jeremías 22:24. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Seconías, hijo de Joacín, rey de Judá,
sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Está hablando el Señor de los ejércitos, nuestro Dios, que no quiere ya nada con este rey. ¿Sabes qué está pasando con Joacín? Que no está haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Joacín está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y aunque su anillo está en su mano derecha, él lo va a arrancar. Y el instrumento, hermano, que va a utilizar Dios para quitar de en medio a este rey es Nabucodonosor. Tú tienes que entender que Dios utiliza las circunstancias de este mundo, imperios, para derrotar y quitar de en medio y hacer que se cumplan los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Daniel 1, verso 2, el que lo pueda leer por allí en casa del hermano Lester. Daniel, capítulo 1, verso 2, por favor. Daniel 1, verso 2. Sí, verso 2. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Amén. Ahora sí entendemos cómo el verso 2 dice, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor, porque Dios ya no estaba con Joacín. Ya Dios había quitado su anillo, aunque esté el anillo en su mano derecha con este rey, lo va a arrancar. Por eso es que esta palabra está dicha de esta forma. Ahora, dice el texto acerca de Babilonia. Ahora tenemos que entender, hoy en día está esta pregunta, ¿dónde se encuentra Babilonia actualmente? Entonces Babilonia es una de las ciudades pertenecientes a la Baja Mesopotamia. Vamos a ubicarnos lo que fue la guerra del Golfo Pérsico en lo que es actualmente Bagdad, en Irak, el país de Irak donde es Bagdad. Entonces desde el Golfo Pérsico se extiende hasta Irak y hoy en día se encuentra dentro del país de Irak. Esta lo que era Babilonia, lo que es Babilonia. Para que más o menos nos ubiquemos, lo que es en el mapa, si lo puedes más o menos ir visualizando, en el sur se encuentra Egipto, y a la mano derecha, obviamente estamos en el mar Mediterráneo, se encuentra la Gran Babilonia, lo que es Mesopotamia. Actualmente estamos hablando de lo que es Irak. Ahora, Daniel, capítulo 1, verso 3 al 4, hermano Robert, si por favor me puede hacer el favor. Daniel, verso 3 y 4, capítulo 1. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Apenas, jefe de sus eunucos, de que se llevara algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defecto físico, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos apenas debía enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos. Amén, hermano. Entonces, aquí aparece otro personaje, se llama Aspenaz. No aparece en ningún otro libro, sino está reflejado acá. Tenía un trabajo importante y era a estos muchachos, ¿no? A estos muchachos jóvenes, apuestos, que algo increíble de cómo te veía un imperio que te está atacando. Te ve de una forma de que, bueno, si no tienes ningún defecto, si tienes una buena actitud de aprender, realmente tú vas a cualificar con tus características o con tus actitudes que tú tengas para el servicio del rey. Pero aquí está ocurriendo algo más importante. Es que estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de que no es cualquiera que está escogiendo el rey, sino que está viendo a personas ungidas por Dios, está viendo a hijos de Dios.
y ellos iban a ser enseñados desde muy jóvenes a lo que era la literatura de los babilónicos, lo que era su lengua y todas las cosas referentes a lo que era el palacio del rey. Seguimos leyendo del versículo 5 al 8. Acompáñame en la lectura. Yo estoy con la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versos 5 al 8 dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, durante lo cual entrarían al servicio del rey. Ahora, hay cosas importantes que tienes que destacar en el versículo 5. Si lo vemos desde el punto de vista actual, como que si yo estoy en una casa real, imagínate tú lo que come el rey, lo que come la realeza. En principio, tú te imaginas un plato lleno de frutas, un plato una mesa con un gran banquete, como decía allá el rico y Lázaro, que comía con esplendidez y hacía un gran banquete cada día, porque era un hombre rico. Pero el tema es que no nos podemos imaginar tal cosa, porque lo que viene a continuación, de lo que va a relatar Daniel, lo que va a poner una pauta en contra a este mandato del rey, que le está diciendo que tienen que ellos comer la comida real y el vino real, ya Daniel va a decir algo distinto. Y es que esta comida para ellos no era la comida que estaban acostumbrados. Inclusive, sacando un poco el contexto, nos va a llevar a que Daniel quiere cuidar no tan solo su estado físico, porque también se va a ver beneficiado por lo que va a hacer, sino que también quiere cuidarse de sus costumbres, de lo que él ha aprendido como judío de la tribu de Judá, y que él no desea ofender a Dios en ningún momento, y de que él va a guardar de comer alimentos inmundos como lo comen los de fuera que no son judíos, porque en este tiempo ellos comían de la comida del rey de cacería y de cualquier animal inmundo, incluso bebidas que ellos no querían tomar, en cuanto a licores, en cuanto a vino. Entonces, versículo 6 dice: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Ahora, quiero que sepas que al ellos entrar en Babilonia, le cambian el nombre a los 4. Ahora vamos a ver un Daniel que se va a llamar Belsasar, y vamos a conocer que lo que estaba en el horno de fuego es el Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces lo vamos a leer en el verso 7. Dice: y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y esos son los que van a ver ustedes más adelante en el horno de fuego, que lo hemos estudiado anteriormente, de que ellos no querían adorar a Nabucodonosor en esa gran estatua que hicieron al sonar el tamboril, el panderero. No iban a adorar a esa estatua, y se negaron y fueron echados al horno de fuego. Ya sabemos que salieron victoriosos gracias a nuestro Dios. Pero aquí vemos cuáles eran sus nombres originales cuando fueron cautivos por Babilonia: Ananías, Misael y Azarías, que ahora son, para Babilonia, es el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, Belsasar. Ahora, versículo 8 dice: pero Daniel se propuso, ahora hablando acerca de lo que era la comida del rey y beber el vino del rey. En el verso 8, mira lo que dice Daniel. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Eso me hace llevar a un pasaje que me acuerdo claramente. ¿Te acuerdas la mujer estéril que rogaba cada día a Dios en el templo? Inclusive el sumo sacerdote dijo: estás ebria, estás llena de mosto, borracha, de lo que tanto hablas. Y él le decía: no, mi señor, estoy afligida, angustiada. En el libro de Jueces, capítulo 3,
mira lo que le dice el Señor a esta mujer en el verso 3 al 5. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, de lo que ni de no comer ninguna cosa inmunda. Estamos hablando de la madre de el que iba a ser un nazareo. Pues he aquí concebirás y darás un hijo que no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su seno materno y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Estamos hablando del gran Sansón. Ahora, el tema que me llama la atención de que Daniel está haciendo algo que quiere apartarse de la comida inmunda, quiere guardarse bien para Dios. Y le va a resultar realmente muy bien. Si leemos del verso 9 en adelante, del verso 9 en adelante, vamos a leer un párrafo más o menos extenso porque va a tratar del mismo contexto. Del 9 hasta el 16 vamos a leer. Capítulo 1. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, importante, el hombre ha ganado la confianza, ha ganado la simpatía. Me hace acordar de José, me hace acordar de hombres de Dios que aunque estaban cautivos, veían lo bueno, veían lo que Dios hacía en sus vidas y era el propósito de Dios y su voluntad, y lo han entendido así. Verso 10, este se vio obligado a responderle a Daniel. El oficial le responde a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey Nabucodonosor, pues fue él quien asignó la comida y el vino. Y si el rey llega a verte más flaco o demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Entonces imagínate la sentencia o el miedo que tenía el jefe de los oficiales. Dice, mira, yo no puedo hacer esto, tú tienes que comer. Pero vamos a ver qué ocurre más adelante. El jefe de los oficiales ordenó a la guardia atender a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Sabemos que son Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz que tus siervos una prueba de 10 días. Fíjate, Daniel, lo que le vas a pedir al jefe de la guardia. Danos de comer solo verduras y beber agua. Y pasado ese tiempo, dice el verso 13, compara nuestro semblante con los otros jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Sabemos lo que va a ocurrir, hermano. Sabemos lo que va a pasar. Y no tan solo porque la verdura es buena y el agua es mejor que el vino, porque no daña, no destruye en exceso. Todo en exceso es malo, estamos hablando de la comida. Pero es que lo que va a ocurrir no es porque sea o no sea la comida que estás bebiendo o comiendo, sino porque lo que va a hacer Daniel va a agradar a Dios. Y mira el verso 14, 15 y 16 en adelante. El guardia aceptó la respuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos, mejor alimentados que cualquiera que los que participaban de la comida real. Yo puedo concluir que la comida real no servía para nada. Yo puedo concluir que la comida real era realmente una comida que no servía. Pero también yo puedo concluir que la comida real afectaba a la salud de ellos. También puedo concluir que la comida real era inmunda, según el Levítico, y que ellos no podían comer animales inmundos que Dios no había santificado aún en el tiempo de la ley, porque sabemos que en nuestro tiempo Dios ha santificado, como le mostró en el gran lienzo a Pedro. Pedro, todo lo que está ahí lo he santificado, no llame esto inmundo lo que yo he santificado. Entonces, bueno, tenemos que entender que el libro de Daniel se está ejecutando, se está desenvolviendo bajo la ley de Dios. No estamos bajo la gracia, ese es el tiempo que estamos estudiando. Versículo dice, así que el guardia se les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Realmente Daniel está dispuesto, y no tan solo Daniel, sino sus amigos, están dispuestos a obedecer a Dios, aunque estén en el cautiverio, a obedecer a Dios, aunque no estén en el momento donde ellos desean estar. Ellos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y no tan solo porque desean cuidarse, sino porque no desean pecar contra nuestro Dios. Y eso es lo importante, que es lo que hemos visto en este párrafo del 9 al 16. En cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, se trata de que ellos querían agradar realmente a Dios.
y le hicieron, y aquí vemos otro ejemplo de cómo ellos le han enseñado a este reinado de que lo que es la buena comida o la buena bebida, llamándolo desde este punto de vista, es algo muy espiritual, hermano, porque esto se trata de no deshonrar a Dios y no desobedecerle. Último párrafo del capítulo 1, dice del 17 al 21, hermano Roberto, por favor. Dios le dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey en todo lo que el rey les preguntó y que tenían que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia. Los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Amén, hermanos. Así concluye capítulo 1 del libro de Daniel, que es donde vamos a estar estudiando esta mañana. Pero qué importante de dónde proviene la sabiduría de Daniel, de dónde proviene su inteligencia. El verso 17 lo dice muy claro. A estos 4 jóvenes Dios los dotó, Dios les dio, Dios los bendijo grandemente. Pero tú imagínate que ellos de repente no quisieran guardarse de pecar contra Dios infringiendo su ley que se las dio Moisés. Entonces no los habría dotado de tal manera, pero el corazón de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, que sabemos que son estos hombres que entraron al horno de fuego. Ahora, el tema es que ellos quieren agradar a nuestro Dios. Inmediatamente se vio la diferencia de lo que es ser un hijo de Dios con bendiciones de Dios, y ya vamos a encontrar a un Daniel que era superior, a un Daniel que veía sueños, que interpretaba los sueños. Ahora, para finalizar, ya sabemos que los profetas y los hijos de Dios tienen estos dotes de parte de Dios y de sabiduría e inteligencia, porque el principio de la sabiduría es tener el temor a Dios, y eso es lo que está haciendo Daniel. Ananías, Misael y Azarías tienen un temor hacia Dios y no quieren fallarle a Dios en ningún momento en cuanto a su ley y en cuanto a sus ordenanzas. Pero ahora, el primer año del rey Ciro, con esto finalizamos. ¿Quién es el rey Ciro? Sabemos que Babilonia, la cabeza era Nabucodonosor, según la visión de Daniel. Pero este Ciro, me llama la atención cómo el profeta Isaías habla de Ciro. Isaías 44:28 dice: yo afirmo que Ciro es mi pastor. Tú imagínate lo que está hablando el profeta Isaías acerca de lo que es Ciro por boca de Jehová de los ejércitos, porque un profeta habla lo que Dios está diciendo al pueblo. Yo afirmo que Ciro es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Lleva a las ovejas, pastorea a un gran rebaño de ovejas. Y está hablando que es su pastor. Dios, ahora, pero ¿dónde ubicamos a Ciro? ¿De dónde salió Ciro? ¿De dónde proviene Ciro? Y dará el cumplimiento a mis deseos, como dice Isaías 44:28. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Ahora, tú lees este pasaje y lo pones en paralelo con el pasaje de lo que era el rey de Judá, Joacín. Aunque tenga el anillo en mi dedo de mi mano derecha, lo arrancaré. Él no hace mi voluntad, pero Ciro sí.
Ciro es mi pastor. Él va a hacer que mis deseos se cumplan y que se reconstruya el templo. Ahora mira Isaías 45:1. Hablando de Ciro igualmente. Isaías 45:1. Así que dice el Señor a Ciro, su ungido. Esa palabra, hermano, es una palabra de que realmente él va a hacer lo que es el propósito de Dios y la voluntad de Dios. A quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. En este momento, la mano derecha de nuestro Dios de los ejércitos se llama Ciro. ¿Y quién es Ciro? Seguimos preguntando. Pero Segunda de Crónicas sí nos va a decir quién es Ciro. Segunda de Crónicas 36, verso 22, sí nos revela la palabra quién es Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Esto me llama la atención porque el ungido, el pastor de Dios, es un griego, es un inmundo para Dios y lo está tomando para sí, porque a veces lo inmundo, a veces lo menospreciado, a veces lo vil del mundo, lo que estamos estudiando en Primera de Corintios, Dios escoge para que hagan su voluntad, y este es el caso en el Antiguo Testamento. Ha escogido a Ciro, un rey de Persia, y el Señor ha dispuesto en su corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. Y el rey decretó lo siguiente. El rey de Persia, el rey Ciro, ha decretado lo siguiente. Segunda de Crónicas 36:23, este es el decreto. Esto ordena Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo. Yo leo esto y me impacta mucho, hermano, porque eso no es alguien que ha venido de las 12 tribus de Israel. No es alguien que ha venido del linaje de lo que es el pueblo de Dios. Es un persa. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios le acompañe. ¿Sabes qué pasó ese día? Muchos de los que estaban en la tribu de Judá se levantaron, hermano. Si sigues leyendo esta historia, se levantaron y fueron a Jerusalén a levantar los cimientos, a construir el templo de Dios. ¿Sabes qué ocurrió con los que se quedaron con miedo? ¿Sabes qué les pasó? El rey de Persia los asesinó. Porque dice, ellos no quieren hacer el edicto de nuestro Dios, el Dios de los cielos, el que me están hablando los judíos. Si ustedes no quieren ir a obedecer a su Dios, conmigo no van a estar tampoco. Les dio la oportunidad. Cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya. Pero los que se quedaron por cobardes, les vino la sentencia de parte de la mano de Ciro. Esdras, capítulo 5, verso 13, terminamos. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. Ahora, ¿cómo puedo yo ver ahora el libro de Daniel, capítulo 1? Lo puedo ver en el sentido de que, oye, qué triste que Israel está siendo dominada por Babilonia. No, yo ahora lo tengo que ver, menos mal que ya Joacim no gobierna Jerusalén. Menos mal que Dios ha permitido que Nabucodonosor lo quite de en medio, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el instrumento de Dios en este momento para ejecutar su juicio, ejecutar su ira, es Babilonia. Y Babilonia va a ser utilizada por Dios para que se cumplan los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Que van a venir reinos, que los vas a ver en Daniel. Y todo esto está perfectamente llevado de la mano de Dios, porque Dios va a cumplir su cometido. El propósito de Dios con los reinos de la tierra es que se establezca un reino
inconmovible, inmarcesible, establecido por Dios mismo con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que comprender, que todas las cosas están sucediendo de una manera perfecta. Uno puede entender las cosas cuando ya ha pasado un gran periodo de tiempo y miras atrás y puedes observar que, oye, si no hubiera sido por el rey Ciro, rey de Persia, no hubiera habido esa valentía de ir nuevamente a Jerusalén a levantar los cimientos. Y Esdras, inclusive Jeremías, que estuvieron allí, lo hicieron. Y estuvieron de la mano con un rey impío, un rey que no era del pueblo de Dios. Y Dios lo escogió, porque era lo vil, lo menospreciado. Pero a veces lo vil y lo menospreciado es lo que obedece a Dios. Y a eso es lo que tenemos que hoy comprender. Finalizamos el capítulo 1, hermanos. Continuaremos ya el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos.